Nuestro siguiente conferencista es Nuño Domínguez Angulo. Él nos va a hablar acerca de cómo identificar buenas notas de ciencia. Desde 1998 ha trabajado en diferentes medios de prensa escrita como El Mundo, la Agencia EFE y La Voz de Galicia, con un interés creciente por los temas de ciencia, salud y medio ambiente. En 2007 recibió una beca Fulbright para estudiar un máster en periodismo científico en la Universidad de Boston. Ese mismo año comenzó a escribir desde Estados Unidos para la sección de Ciencia de Público, un nuevo diario que se hizo una de las mayores apuestas informativas por los contenidos de ciencia y tecnología de la prensa en español. De vuelta en España, se unió al resto del equipo dándole un impulso a los contenidos de ciencia convencional, así como nuevos temas que cada vez han cobrado mayor vigencia, como la vigilancia de las pseudociencias. En 2010, la sección de Ciencia de Público consiguió un premio Prismas en 2010 y este galardón es el más prestigioso en España de periodismo científico. En 2012 cerró la edición de papel del diario Público y sus empleados fueron despedidos. Parte de los miembros de la sección crearon Materia, un medio digital de noticias de ciencia, tecnología, salud y medio ambiente, pionero en ofrecer la republicación de todos sus contenidos en forma gratuita. En 2013, Materia se convirtió en la sección de ciencia de El País, el principal periódico en español. Agradecemos a Nuño Domínguez su presencia y le damos la bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos y gracias sobre todo a los organizadores por invitarme a contaros la historia de Materia. Antes que nada, quiero también comenzar con una cortita historia que es... ¿Sí? ¿Así? No sé si conocéis, algunos de vosotros, un estudio que se hizo hace unos años, creo que en Israel, que hablaba de si los jueces toman decisiones basadas solo en la ley y en la razón, ¿no? Si podemos confiar en la racionalidad de las decisiones de los jueces. Y sobre todo se centraban estudiaban unos 1.100 juicios de libertad condicional de presos y analizaban cuáles eran los veredictos dependiendo de la hora del día. Y resulta que los jueces eran mucho menos benevolentes cuando se acercaba la hora de comer y estaban empezando a estar de mal humor porque les empezaban a ya funcionar los jugos gástricos y como querían irse rápido a comer, mandaban a los presos a la cárcel de nuevo. Así que yo voy a intentar ser muy breve o todo lo breve posible para no manteneros hambrientos y posiblemente enfadados. Así que bueno, os vengo a hablar de cómo identificar buenas historias de ciencia. Es una pregunta que supongo que no vamos a conseguir respondernos ninguno de los que estamos aquí, ningún periodista del todo. Es decir, siempre vamos a tener cosas que nos van a volver a sorprender y a resultar totalmente fuera de lo normal, ¿no? De noticias que funcionan y no sabemos por qué. Pero bueno, antes de comenzar, porque dándole vueltas a esta pregunta, cuando estaba en la redacción del País me junté con la gente que lleva las mediciones de audiencias, etcétera, y junto a ellos pues intentamos componer un poco, buscar unos patrones, ¿no? Es decir, qué es lo que a los lectores les está gustando más, qué es, en definitiva, qué ingredientes son fundamentales para que una noticia, una buena historia funcione. Pero antes de eso os quiero contar un poco qué es Materia y de dónde venimos, ¿no? Ahí estamos. Perdón. Bueno, pues aquí tenéis una foto de parte del equipo de Materia. Esta foto se tomó en 2012. Como veis, estamos todos muy contentos, pero no deberíamos estarlo porque nos acababan de despedir a todos. Con esto, lo que quería contaros es que, como todos sabéis, nuestra profesión es una profesión que vivimos con una enorme precariedad. Especialmente las secciones de ciencia escasean, son como una especie en extinción y es muy difícil mantener muchas veces la calidad del periodismo científico con los recursos que ahora mismo tienen los medios de comunicación, ¿no? Ante esta situación nos echaron a todos a la calle. Hacíamos la sección del diario Público, que fue
histórica en la prensa reciente española, porque teníamos como 4 o 5 páginas diarias de ciencia todos los días, era una sección de referencia, pero bueno, por motivos supuestamente económicos, el dueño del diario decidió cerrar la edición de papel, ¿no? Y esto sobre todo lo cuento para los estudiantes que estáis aquí o la gente que esté pensando en si dar el salto a montárselo por su cuenta. Los compañeros que estábamos en la sección decidimos que queríamos seguir haciendo lo que nos gustaba y que queríamos seguir juntos, y fue así como fundamos una empresa propia que llamamos Materia y que básicamente daba contenidos gratuitos de ciencia, tecnología, medio ambiente y salud a los medios que la quisieran reproducir. Fue un modelo que simplemente se basaba en pedirles a otros medios que nos enlazasen en la reproducción de nuestros artículos y mencionasen que el artículo era nuestro, ¿no? El modelo, claro, se basaba en nuestras contribuciones económicas personales, que básicamente eran la indemnización que nos dieron cuando nos despidieron, y era precario en lo económico, pero sí que fue una forma relativamente buena visto con perspectiva, de darnos a conocer. Es decir, tuvimos muchas republicaciones en medios de España y después también muchas en medios de América Latina, y fue así como un poco empezamos a construir nuestra propia marca, ¿no? Ya no trabajábamos para un diario, sino que trabajábamos para nuestra propia marca. Y bueno, en 2010 recibimos un premio por la labor de Materia, y poco tiempo después, bueno, un par de años después, se nos acercó El País, el diario El País de España, y nos propuso ser su sección de ciencia. Es decir, ya no podíamos dar nuestros contenidos libremente, empezamos a trabajar para ellos, pero claro, nos dio una estabilidad económica que de alguna forma, sin la que no hubiéramos podido seguir haciendo lo que hacíamos, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a este acuerdo con El País, que como sabéis es uno de los periódicos más leídos en español, para hacerles la sección de ciencia, tecnología y medio ambiente y salud, ¿no? Sobre todo esos temas, porque tecnología tiene una sección propia. El País tiene 56 millones de lectores, nosotros tenemos unos 3,5, y sobre todo Materia lo que es una comunidad que hemos ido construyendo desde la época de Público en las redes sociales, ¿no? Ahora mismo somos unos 900.000 seguidores, sobre todo en Twitter y también en Facebook. Os quería contar, esto es una de las cosas que nos pasaron nuestros compañeros de audiencias. Es sorprendente, y supongo que esto también es una cosa común de los contenidos de ciencia, lo repartida que están las audiencias. Es decir, tenemos casi un 40% de nuestros lectores son de América Latina. Es decir, no importa mucho de dónde provengan los lectores. Tenemos muchos lectores en México, tenemos también bastante atención de lectores de Brasil, incluso de la comunidad hispanohablante de Estados Unidos, y vemos que esta parte del pastel está creciendo. Entonces, bueno, esto es, entiendo que un mensaje que todos tenemos que tener en cuenta. Ya no jugamos en un terreno nacional y ni siquiera regional. Los temas que tratamos los periodistas científicos tenemos la posibilidad de tener un impacto global, sobre todo porque tenemos una lengua que hablan millones y millones de personas, ¿no? Y entiendo que eso también lo tenemos que aprovechar y tenerlo muy presente. También quería hablar un poco de lo que es un periodista científico. Este puede ser un periodista científico buscando frenéticamente nuevas historias, nuevas noticias, ¿no? Lo que hay detrás de esa imagen es realmente un profesional que, como os decía antes, está afectado por la precariedad generalizada de los medios de comunicación y que tiene numerosas presiones, ¿no? Tiene gabinetes de prensa detrás suyo intentando venderles, como decimos en España, venderles la moto, venderles su historia. Tiene a los científicos presionándole para que solo o para que reincida en los puntos que los científicos consideran importantes en una historia. Tiene a los jefes que muchas veces no entienden qué es eso de la ciencia o de qué van los temas de los que hablamos, y bueno, y luego están los intereses del medio también, ¿no? Entonces todo esto, cuando leemos una nota o cuando decimos que se recurre mucho a ciertos ejes o a ciertos temas o a periodismo declarativo, hay que tener en cuenta cuál es la situación de los periodistas hoy en día, ¿no?
Es muchas veces complicado hacer un trabajo excepcional siempre cuando se está persiguiendo una historia de ciencia, ¿no? Y esto también es muy importante. Como todos sabéis, competimos por nuestro hueco en la portada de un diario. Es decir, en este caso, la noticia del aterrizaje de Europa en Marte competía con noticias de política, puede ser con noticias de deporte, y nosotros tenemos que ser igual de buenos. Es decir, tenemos que ser igual de interesantes o más. Y esa es una presión adicional, ¿no? Que puede poner en el periodista el nerviosismo de cómo enfocar una historia, de cómo encontrar una buena historia capaz de estar mediodía en la portada del País con todas las visitas que eso supone. Esto es un buen resumen de un medio español que no sé si conocéis, que se llama El Mundo Today, que hacen noticias falsas humorísticas y muchas veces es una realidad como un templo, ¿no? Científicos descubren algo importantísimo que no entenderás. Bueno, pues ahí está un poco nuestro trabajo y también el trabajo de los científicos, porque no solo somos los periodistas, yo creo, los que tenemos que explicar las noticias de ciencia, sino también empujar a los científicos a que salgan un poco de su caparazón y intenten explicar mejor al público las cosas en las que investigan, ¿no? Os quería, enseñar un ejemplo de cuál es el día a día, por ejemplo, de un periodista científico de la sección. Un científico se nos acerca y nos propone que escribamos sobre este tema. No voy a leer ese titular porque no me atrevo, pero son 3 líneas, como podéis comprobar. Es un titular totalmente hermético a cualquier persona que no sea un experto en temas oncológicos, ¿no? Normal and cancerous mammary stem cells evade interferon induced constraint through MRI, en fin. Imposible continuar. Entonces, el trabajo del periodista científico es transformar esto en esto. Una nueva clave para frenar la metástasis del cáncer de mama. Ahí has dado un salto de gigante en el que de repente una cosa que sale en una revista científica que interesa solo a la gente que trabaja en ese campo, pues se convierte en una noticia que potencialmente puede interesar a mucha gente, ¿no? Y bueno, en esa traducción está parte de nuestro trabajo. Y en esto siempre cito a Kenneth Chang, que es periodista de ciencia de New York Times, que hablaba de que la claridad es inversamente proporcional a la precisión. Los científicos siempre nos van a estar intentando arrastrar hacia la precisión, pero nosotros nos debemos a los lectores y tenemos que buscar la claridad. Y muchas veces en ese camino se pierden conceptos que los científicos creen imprescindibles, pero que si la historia está bien contada y no se simplifica demasiado los contenidos, se puede llegar a una formulación de la noticia que realmente es lo que le interesará finalmente al lector general, al lector de la calle, ¿no? ¿De dónde salen las buenas noticias de ciencia? Bueno, en teoría, lo primero que te enseñan cuando llegas a un periódico es que pueden salir de aquí, ¿no? No sé cuántos de vosotros conocéis esto, supongo que muchos, o todos. Eureka Alert es el portal de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, en el que puedes encontrar los estudios que se van a publicar esa semana en las revistas de referencia y muchos comunicados de prensa que emiten las universidades o los centros de investigación de los científicos que publican esos estudios, describiendo esos descubrimientos, ¿no? Bueno, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que, claro, estamos hablando de comunicados de prensa y volviendo un poco a esa foto del periodista con todas esas presiones. Aquí, por supuesto, todas las noticias están contadas de parte y no son totalmente objetivas, y somos nosotros los que tenemos que un poco contrastarlas, aunque hayan salido en Science o en Nature. Siempre hay que intentar contrastar con expertos independientes que te puedan realmente confirmar si lo que en principio están contando es realidad o hay matices, que siempre los hay, ¿no? Siempre hay matices, y a veces, muchas veces, la verdadera noticia puede surgir de los peros que puedan poner otros científicos a estudios en principio de gran impacto, ¿no? Hablando con la gente de audiencias en el país, compusimos esta lista
de las noticias más leídas en los últimos 2 años, más o menos, ¿no? Aquí tenéis un poco, no sé si se leerá bien, pero bueno, aquí tenéis un poco las 12 noticias que más clics o que más visitas han tenido en todo este tiempo, ¿no? Y bueno, pues enfrentándome hace ya, bueno, antes de cuando íbamos a hacer el congreso la primera vez en septiembre, enfrentándome a esta lista intentaba sacar un poco patrones, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que hay forma de agrupar lo que estamos viendo, las noticias más leídas? Bueno, pues básicamente hay una que es evidente, ¿no? Y he marcado en azul un tipo de historias y en rojo otras que son fácilmente, o sea, que las caracteriza de una forma muy fácil, ¿no? Lo primero, ¿qué es lo que más interesa a la gente? Pues curiosamente lo lejano. Las cosas que están a millones de años luz y que en la vida les van a afectar directamente. Es decir, una onda gravitacional no nos va a cambiar la vida a ninguno de nosotros, a no ser que seamos apasionados del tema y nos pueda dar un infarto al leer que han vuelto a descubrir una onda gravitacional, ¿no? Pues curiosamente, las noticias más leídas de la sección de ciencia del país tratan con lo más lejano, con exoplanetas, con la posibilidad de vida en esos exoplanetas, con explosiones estelares, con fusiones de agujeros negros a miles de años luz. Así que esa es una de las cosas que me di cuenta. La astronomía y las cosas que en principio son más lejanas a nosotros se pueden convertir en las cosas que más nos interesan si están bien contadas, ¿no? Y como contraposición lo más cercano. La otra categoría que os había señalado en rojo son las noticias más cercanas. Temas de alimentación, salud, por ejemplo, el mapa del cáncer en España. Esta noticia se puede hacer de cualquier país en base a datos epidemiológicos. Fue una de las más leídas de ese año. Claro, todo el mundo estaba entrando en esa noticia, intentando buscar su región, ver si tienen patrones o más riesgo de cáncer que los de la región de al lado. Es algo que afecta directamente a la gente, ¿no? No lo he incluido aquí, pero también el tema de la alimentación, las bebidas azucaradas. ¿Qué están haciendo, por ejemplo, las compañías de refrescos para intentar que no se hable de los efectos nocivos del azúcar, su conexión con la obesidad, con la diabetes, etcétera? ¿Cómo están actuando de una forma muy similar a lo que hicieron las compañías tabacaleras, que ahora mismo nadie esperaría que se pudiera volver a hacer las cosas que hicieron, ¿no? De tapar estudios, negar evidencias, etcétera? Pues es un poco lo que están haciendo ahora mismo o lo que han hecho también en tiempos muy recientes las empresas de bebidas azucaradas y bueno, pues esos son noticias que también están teniendo mucho éxito, ¿no? A la gente le interesa conocer qué están consumiendo realmente, cuáles son realmente saludables los alimentos que nos venden como saludables, etcétera. Bueno, pues ahí hay otro gran filón de buenas historias de ciencia, ¿no? Quiero saber lo que hay en mi bebida de dieta, o sea, en mi bebida sin azúcar o en mi zumo, ¿no? En el zumo que le doy a mis hijos, por ejemplo. O los anuncios de alimentos que ven mis hijos en la televisión cumplen los estándares fijados por el gobierno para que no haya publicidad engañosa con los niños, que en teoría son más vulnerables a ciertos mensajes. Pues todos esos temas han tenido bastante éxito, ¿no? Tienen bastante éxito. La otra gran cosa que yo me di cuenta es que la mejor forma de contar una buena historia de ciencia, y es algo que también se ha comentado antes, es contar historias de personas. No es lo mismo contar una historia sobre matemáticas, la importancia del número pi, etcétera, que contar la historia de un hombre que es totalmente autodidacta y se dedica a calcular decimales infinitos los decimales infinitos del número pi, ¿no? O, como comentaba también antes, la historia de una ingeniera canaria española de 33 años que ha sido una de las mujeres que ha llevado la sonda Cassini a Saturno y ha planeado detalladamente su suicidio programado para poder aprovechar al máximo la ciencia que puede dar esa misión. Es decir, pues si a nosotros nos cuentan que se ha podido ver Saturno como nunca antes, etcétera, etcétera, nos puede interesar o no, pero si además contamos que es una chica de 32 años que es la primera mujer, la primera persona en su familia que estudia una carrera universitaria, que se apasionó por la astronomía cuando era niña, mirando a las estrellas por un pequeño telescopio,
que su padre es un policía, su madre es una ama de casa y ahora mismo es una de las ingenieras más prometedoras de la NASA, pues igual ahí sí que se encuentra una conexión más interesante para el lector, ¿no? La historia de la persona se convierte un poco en una excusa fenomenal para contar la ciencia. Otra de las cosas que también se han mencionado ya y que creo que son muy importantes y que caracterizan a las buenas historias de ciencia es contrarrestar la charlatanería con los hechos. Y tenemos a un gran ejemplo, ¿no? El poder que tienen ahora mismo las redes sociales, la capacidad de difusión, por supuesto no la ignora Donald Trump ni ningún otro de estos políticos con los que relacionados con la posverdad, ¿no? Y aunque por un lado puede haber un argumento de decir posiblemente no deberíamos hacerle tanto caso a los tweets extemporáneos de Trump. Por otro lado, esto es como una lluvia fina que va cayendo y cayendo y cayendo, y por ejemplo el bulo de las vacunas todavía sigue instalado en nuestra sociedad. Todavía hay mucha gente que piensa que las vacunas causan autismo, ¿no? Y tenemos a gente como Donald Trump reviviendo esos bulos. Entonces yo creo que como periodistas tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que pasa en este caso en las redes sociales, pero qué están diciendo y quiénes lo están diciendo, cuánto poder tienen para enseguida intentar contrarrestarlo con información y con hechos, ¿no? Esta es una de las noticias que sacamos a raíz de todos los tweets y de todas las patadas que ha dado a la ciencia la cúpula del gobierno actual de Estados Unidos, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? Los transgénicos. Se ha utilizado mucho los argumentos de que los transgénicos pueden ser nocivos, que pueden tener efectos para la salud, etcétera. Bueno, pues hay que estar muy pendiente a los informes y a lo que dice realmente análisis que han estado estudiando el tema durante, en este caso, 30 años para demostrar que los transgénicos no son ni mejores ni peores que un producto natural, ¿no? Son exactamente iguales y, bueno, las diferencias que puede haber son diferencias que son totalmente ajenas a la naturaleza de los transgénicos. Aquí tenemos también el tema de la posverdad, ¿no? Seguimos hablando y yo creo que vamos a seguir hablando de posverdad durante mucho tiempo. Es verdad que es genial que haya posverdad para nosotros como periodistas porque nos va a seguir dando trabajo. Hay que confirmar las noticias, hay que estar pendiente de dónde hay un bulo para cazarlo y contrarrestar y contradecirlo, ¿no? Y tenemos que hacerlo constantemente. Pero quería hablar en este caso también de los sesgos, ¿no? De cómo, volviendo un poco a lo de los jueces en Israel y de si los jueces actúan racionalmente o no, todos nosotros actuamos de forma irracional y muchas veces tomamos decisiones basados en los sentimientos o en el estado de ánimo o en lo que hayamos desayunado esa mañana, es literal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que somos maleables, que somos manipulables y es relativamente fácil y en estos temas hay un enorme filón, ¿no? El tema de los estudios psicológicos y económicos con los que Kahneman, por ejemplo, ganó el Nobel, creo que los tenemos que tener muy en cuenta ahora mismo. Por ejemplo, hay compañías que saben que están manipulando, que tienen el poder de manipular el resultado de unas elecciones. Facebook distribuyendo los contenidos y los posteos antes de unas elecciones han demostrado que pueden sacar de la casa a votantes y hacer que voten, ¿no? Eso es una capacidad muy importante, es una capacidad que puede llegar a asustar y es un poder de las redes sociales que yo entiendo que los medios además tenemos que vigilar especialmente, ¿no? Porque si nos damos cuenta ya no estamos peleando por llegar a los lectores, estamos peleando por llegar al Facebook de los lectores, estamos peleando porque el algoritmo de Facebook nos trate bien y eso es un poco espeluznante, ¿no? Porque al final ya no somos nosotros los dueños de nuestro mensaje, sino que es otra plataforma que está por encima de nosotros que puede ser la que decida hasta dónde llegan nuestras noticias, ¿no?
siguiendo con el tema de la vigilancia, hay casos especialmente duros, ¿no? Hay que vigilar especialmente la difusión de bulos cuando tienen que ver con la salud, ¿no? Tenemos un claro ejemplo en las pseudociencias, la homeopatía, las terapias alternativas. El otro día se hablaba que en España había médicos que defendían que con lejía podían curar el cáncer, ¿no? Eso va a estar siempre ahí, siempre va a haber curanderos, siempre va a haber charlatanes, pero lo peor de todo es que sus mensajes pueden desaparecer durante años y volver a aparecer, ¿no? Entonces es muy importante estar ahí pendiente, vigilante de todos esos casos, porque uno de los argumentos, por ejemplo, de los médicos homeópatas, hay un montón de médicos en España que forman parte de organizaciones médicas colegiadas que defienden la homeopatía abiertamente y dicen que no tiene ningún efecto, porque claro, como es agua, es prácticamente agua con azúcar, ¿qué mal va a hacer? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo del mal que puede hacer, ¿no? Como un enfermo de cáncer, un chaval de 20 y pocos años o 30, dejó sus tratamientos oncológicos y empezó a tratarse con terapias alternativas. Como resultado, pues evidentemente murió antes y posiblemente murió sin que fuera necesario, ¿no? Pues casos como estos suceden y si no estamos muy pendientes y machacando e intentando buscar la mejor manera de explicarle a la gente cuál es la realidad, o al menos no intentar convencerles, pero sí intentar llegar a ellos, porque al final la opinión por ejemplo, creer en la homeopatía o no creer, al final es una creencia. O sea, es muy difícil convencer a una persona de algo con hechos cuando su opinión se basa en la creencia, ¿no? Es muy difícil sacarle de ahí. Pero lo que sí que podemos es plantearle historias que pueden tocar una fibra sensible y que pueden hacer que se replanteen realmente esa creencia que al final del día puede ser muy peligrosa, ¿no? Y otra de las cosas que quería resaltar es la capacidad que tenemos como periodistas científicos de colarnos en la actualidad. Es decir, casi cada día hay cosas que pasan que por un lado u otro están relacionadas con la ciencia, ¿no? Justo antes también se comentaba. Siempre o casi siempre hay un ángulo científico en muchas de las noticias que leemos de pasada, y en ese ángulo científico a veces se nos pierde la verdadera importancia, ¿no? o la magnitud que puede tener un hecho aislado, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el caso del terremoto de México, pero esto vale para muchas otras cosas, ¿no? En tecnología, con redes sociales, hasta dónde llega, por ejemplo, el poder de influencia de un país como Rusia a través de perfiles falsos de una red social. Realmente tienen tanto poder, realmente se puede influir hasta tal punto, por ejemplo, en el proceso de independencia que supongo que conoceréis, de Cataluña en España, etcétera. Todo esto tiene una explicación científica y hay muchos científicos que están trabajando en esto y que te pueden contar cosas muy interesantes para tú construir una buena historia de ciencia pegada a la actualidad, ¿no? Y bueno, ya recapitulando todo esto, pensando en mi casa antes de venir aquí la primera vez, encontré estas tres características de lo que yo creo que es una buena historia de ciencia, ¿no? Lo primero es el impacto, es decir, tiene que ser una cosa que tenga que ataña al mayor número posible de personas, ¿no? Y podemos recordar lo que hablábamos de que las audiencias ahora ya son globales, ¿no? Tiene que ser algo que realmente pueda afectar de una forma u otra al mayor número de personas posible, ¿no? Después, la exclusividad, eso es evidente, ¿no? Si nos basamos solo en las historias que vemos en Eureka Alert, si nos basamos solo o nos nutrimos solo de las historias que puedan proveernos científicos o organismos de investigación, estamos perdiendo la pegada tan importante que tiene una historia que solo puedes encontrar en un medio, que es el tuyo, en una idea que solo has tenido tú o que habéis tenido en vuestro medio de comunicación, y que cualquiera que lo quiera leer va a tener que ir ahí, aunque luego la imiten o la reboten por ahí, ¿no? Y la tercera cosa es la popularidad, es decir, hay que estar muy pendiente de cómo
de cómo vender las noticias dependiendo del medio, ¿no? Es decir, nosotros le hemos dado muchas vueltas a nuestra forma de contar las historias en Facebook, que es simplemente dar un par de frases, poner el enlace a la noticia. Cuando hay un fuerte contenido personal, poner la foto de la persona en Facebook, no poner una foto general. Cómo menear las cosas, bueno, menear lo llamamos así en España, pero básicamente cómo tuitear las cosas, qué es lo que mejor funciona para atrapar el mayor número de lectores, después cómo titular en la portada de un periódico, cómo titular dentro de la noticia, todo esto es muy importante, ¿no? Y puede determinar lo que... no sé si en este caso lo que caracteriza a las mejores historias de ciencia, pero sí a las que más éxito tienen, sí a las que llegan a esa lista de las 10, 12 más leídas en 2 años, ¿no? Y para resumir estas 3 características tenemos una historia que sacamos hace 1 año y que parte precisamente de las redes sociales, ¿no? Y es una de las cosas que más peligrosas me parecen de las redes sociales, que es fiarnos demasiado de lo que nos cuentan, porque nos están tocando la fibra sensible, porque nos están tocando los sentimientos, y cuando algo nos apela a los sentimientos apagamos un poco la razón, como hacían los jueces cuando tenían hambre, ¿no? Esta es una niña que se llama Nadia Nerea y que su historia empezó a dar vueltas en los medios hace unos años porque su padre estaba buscando desesperadamente fondos para tratar la enfermedad rara que tenía. Salió en muchas entrevistas de televisión, radio, periódicos en los que el señor describía aventuras un poco increíbles de hasta dónde había llegado para intentar buscar la cura de Nadia, ¿no? Había dicho que se había llegado a reunir con médicos en Afganistán durante la guerra, en cuevas, que no conseguía el dinero para el tratamiento en España y tenía que ir por eso a Estados Unidos. Cosas que por la emotividad del caso, porque este señor iba por los platós con su hija, de alguna forma pasaron desapercibidos, pero que tenían que haber hecho levantar las dudas de cualquier periodista que dijese, ¿cómo puede ser? O sea, realmente hay mucha gente que no pueda acceder a ciertos tratamientos en España, pero sí en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser que un señor se tenga que ir a Afganistán a hablar con el mayor experto en este campo, ¿no? Entonces, bueno, tirando de este hilo, empezamos a ver que todo era pues una gran mentira. El padre había reunido más de 1 millón de euros utilizando a su hija como no señuelo, pero vamos, utilizando a su hija, paseándola por todos los platós, y en parte se había gastado ese dinero. Ahora mismo el caso está en tribunales, están esperando a juzgarle, y sobre todo pues es una historia de cómo es muy importante cuestionar los mensajes, por buenos que los mensajes que recibimos, por buenos que sean, ¿no? Todos aquí conocéis casos como este, casos de noticias falsas en las redes que a veces tienen ya derivadas terribles, ¿no? como la historia de esta niña. Y esto también nos lleva al tema de los expertos, ¿no? ¿Qué es un experto? Un físico hablando de biomedicina es un experto. Una señora que ha estudiado en una universidad pero dice que la dieta puede curar el cáncer es una experta. Es muy importante que los periodistas sepamos realmente con quién estamos hablando y en qué campo son expertos, porque la opinión de una persona que no es experta en su campo sobre otro tiene la misma valía que la de cualquier otra, ¿no? Y cuando los mensajes son peligrosos, como decir que la dieta cura el cáncer, y esto nos lleva a casos de gente que piensan que no, que es mejor no tomar tanta quimioterapia y comer más cúrcuma, pues estamos entrando ya en un territorio muy peligroso que afecta a la salud pública, ¿no? Entonces, los periodistas tenemos la responsabilidad de chequear a nuestros expertos, de contrastar a nuestros expertos, de contrastar a los que nos contrastan los expertos. Es decir, tenemos que estar muy vigilantes, sobre todo cuando estamos tratando de campos tan importantes para la vida de la gente, ¿no? como la salud. Y no sé cómo vamos de tiempo, pero vamos, que también quería comentar un poco los nuevos formatos que estamos
investigando o que nos vemos obligados a utilizar pues bueno, por la digitalización, etcétera, ¿no? En el país últimamente, por ejemplo, estamos haciendo bastantes directos de Facebook. Es una gran herramienta, yo creo, para hacer entrevistas que no podrían hacerse de otra forma y que de repente nos hemos dado cuenta que tienen bastante éxito, pero claro, que tienen que ser cosas muy especiales. Os planteo este caso, que es el de una investigadora que estaba a bordo del buque de investigación Resolution, que es el buque que hizo la primera expedición científica al continente sumergido de Zelandia. No sé cuántos conocéis la historia, pero hace relativamente poco se confirmó que hay un continente sumergido pegado a Australia y que las únicas partes emergidas son Nueva Zelanda y Nueva Caledonia. Enseguida salió una expedición que iba a perforar la tierra sumergida de ese continente para intentar averiguar qué es lo que sucedió, ¿no? con esa masa terrestre. Entonces tuvimos la posibilidad de hablar en directo con la tripulación del barco y con los científicos a bordo para hacer una entrevista en directo y que nos contasen un poco qué estaban averiguando, ¿no? Pues para nuestra sorpresa, esa entrevista, que normalmente una entrevista en el plató no tiene apenas visitas, no tiene apenas impacto, pues está en este caso sí que tuvo, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo realmente utilizar nuevos formatos que pueden funcionar en casos puntuales. Si encuentras la situación afortunada, ¿no? También estamos haciendo mini documentales y que curiosamente, bueno, esto igual se parece un poco a lo que ha comentado el compañero con las historias largas, ¿no? La gente se lee las historias largas. Bueno, pues los mini documentales son como vídeos de 5 minutos y historias propias, sobre todo siempre suelen ser sobre viajes a lugares relativamente remotos, ¿no? O intentar cubrir historias que normalmente están en esa periferia de la actualidad. Y curiosamente, bueno, pues realmente no son las noticias que más visitas tienen. Esta, en este caso, era un documental que hicimos sobre el tráfico de fósiles en Marruecos, ¿no? Como fósiles que se venden en Estados Unidos o en páginas web por decenas de miles de dólares, los está sacando gente como este hombre, que tienen que cavar zanjas de unos 7 metros de profundidad y de 10 metros de largo bajo tierra sin ningún tipo de apuntalamiento, jugándose la vida por unos $300 al mes, no, por $300 cada 4 meses o algo así. Entonces, bueno, pues la moraleja de esta historia es que también merece la pena hacer estas historias, aunque no tengan tantas visitas como el descubrimiento de exoplanetas por la NASA o los 4 falsos saludables del supermercado, y que es importante que pensemos que es una forma de compensar una cosa con otra, ¿no? Historias de calidad y que son únicas y que probablemente nadie vaya a contar si no somos nosotros los que vamos y las contamos, compensarlo con las otras noticias que sí que tienen más visitas, etcétera, ¿no? Con lo que quería cerrar es que no hay duda de que la ciencia interesa. Aquí tenéis los números, no sé si son muy pequeños, pero bueno, tenéis un pantallazo de las audiencias en tiempo real del país el día que eran las elecciones en Cataluña. Y tenemos a unas 90.000 personas en la noticia de los exoplanetas de la NASA y unas 12.000 personas leyendo las noticias de las elecciones en Cataluña. O sea que el mensaje está claro. Tenemos interés de la gente por la ciencia y tenemos que conquistar un poco y aprender a enseñar este tipo de cosas a los jefes para que nos tengan en las portadas de los diarios, porque realmente la diferencia y el interés es apabullante, ¿no? Y aquí también, bueno, pues podemos ver el tema de las redes sociales, ¿no? Aquí tenéis los Facebook de todas las secciones del país y los seguidores que tiene la de Materia, ¿no? Hemos trabajado especialmente las redes sociales desde el principio y la diferencia se ve ahí. Las otras secciones, como se dedican a hacer el papel y se dedican a hacer las noticias del diario, etcétera, pues no han tenido una apuesta tan clara por las redes sociales, y claro, eso pues es un mundo por explotar, ¿no? Todavía para ellos.
Y nada, por último os quiero dejar con esta frase de Sagan que muchos conoceréis, ¿no? Sobre todo, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué es importante encontrar buenas historias de ciencia y al final contar y hablar de ciencia? Pues básicamente porque es la única forma de que nuestros países sean más prósperos y que nuestros ciudadanos sean realmente ciudadanos libres, independientes y que puedan tomar decisiones sobre un futuro en el que muchas facetas de nuestras vidas van a venir determinadas por cuestiones que tienen una relación con la ciencia determinante, ¿no? Por ejemplo, la edición genética, la inteligencia artificial. Realmente nos vamos a quedar sin trabajo por los robots, o nosotros vamos a ser lo suficientemente inteligentes para formarnos y nunca estar por debajo de los robots. Bueno, pues todas estas cuestiones es importantísimo conocerlas, es importante para cualquier ciudadano saber en qué consiste la técnica CRISPR para editar un genoma, es muy importante que sepan cuál es el estado actual real de la investigación en inteligencia artificial, hasta cómo son realmente inteligentes las máquinas. Y bueno, mil cosas más, ¿no? que se os pueden ocurrir, los transgénicos, etcétera, por la sencilla razón de que si ellos no lo conocen, va a haber otras personas que sí lo conozcan y que tomen las decisiones por ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la libertad de una persona a través del conocimiento, ¿no? Y bueno, pues nada, con esto termino y no sé si tenéis alguna pregunta, encantado de responderla. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Felicidades por la manera en que empezaste la plática y la forma en que la terminas. Y pues comentarte, mi nombre es Fernando Fuentes, tengo un programa de radio que se llama Fronteras de la Ciencia, una columna que también lleva el mismo nombre. Precisamente lo hago debido a que tengo una conciencia de la situación en la que se encuentra mi país y la ciencia de mi país. Estoy totalmente de acuerdo que la única manera que nuestro país y los países del mundo puedan salir adelante es que tengan un desarrollo científico en su lugar. Nosotros, nuestro país, dependemos mucho de la tecnología de otros países, prácticamente compramos todo. Ese es un gran problema que tenemos. Otro problema es que no impulsamos debidamente a nuestros científicos mexicanos. Los temas donde más se abocan los científicos es lograr tener una presencia a través de artículos en revistas científicas extranjeras, que realmente, pues ya lo dijeron por acá, pues no deja mucho aquí a la sociedad mexicana. Otro de los temas es que los científicos mexicanos, quizás de todas partes del mundo, no están debidamente preparados para divulgar la ciencia, ni muchos periodistas mexicanos están preparados para divulgar la ciencia. Los enfoques que cada quien tiene son muy diversos, a veces son por sus experiencias personales y por la forma en que llegaron a tener contacto con la ciencia. Pero el problema es más profundo y bueno, aprovecho para comentarte que efectivamente los medios de comunicación en nuestro país también no se interesaban mucho por la ciencia hace muchos años. A mí me tocó ver la programación de estaciones de radio o páginas de periódicos donde no encontraba ni un párrafo de ciencia, donde no había ni un espacio de ciencia. Cuando había oportunidad que entrevistaran a un científico en la televisión, les otorgan 30 segundos, un minuto. En cambio, escuchamos a un político y tienen hasta 1 hora o 2 horas o noticieros dedicados a la política, dedicados a temas de fútbol, y esa es una gran complejidad que hay precisamente de divulgar la ciencia, y yo creo es crear conciencia en la población, en las universidades, en los funcionarios en nuestro país que no
veo que tengan conciencia en nuestros diputados, en los senadores. Es muy complejo, pero creo que en la actualidad ya se está empujando mucho, cada vez más que se abran espacios en los medios. La manera en que platicaste, perdón, ya me estaba aventando un discurso, ¿verdad? Me estaban diciendo. Pero hace rato yo escuché que... Recuerda lo de la brevedad y lo de los jueces y los... Hace rato escuché que no había participación, claro. y bueno, pues entonces me atrevo a decir esto, que creo que es importante que lo escuchen los demás estudiantes de comunicación y la sociedad en general. Pues bueno, ahí me quedo con esto. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal, Nuño? Buenas tardes. Pues quiero agradecerte antes que nada la interesante charla, y con estos ejemplos tan concretos, tan aterrizados a la cotidianidad del periodismo. Y bueno, para abreviar nada más, te quisiera preguntar con relación a este ejercicio de medición que hicieron, donde decías que las notas más leídas se referían a cosas o muy lejanas de la cotidianidad o muy cercanas a la gente. Quizás esto queda un poco fuera del área del periodismo, de la mesa donde ustedes trabajan, y corresponde a otra área, pero ¿tuvieron algún nivel de información más allá de esto que les dijera si este éxito en la lectura de estas notas se debió a algún elemento específico, un titular muy llamativo, el clickbait, llevaba asociada algún tipo de imagen? ¿Cuál fue, digamos, como la pauta, si es que tuvieron oportunidad de medir esta información, que les permitió a este bloque de notas pues ser tan exitosas? Muchas gracias. Bueno, pues hombre, a veces es muy difícil saber hasta qué punto una noticia ha triunfado por el titular o por el contenido, ¿no? En muchos casos sí que sabemos que hay titulares que funcionan muy bien, y lo que sí que sabemos es que hay una herramienta que nos dice cuánta gente ha llegado al último párrafo de la noticia. Es un ejercicio deprimente para cualquier periodista ver esa herramienta, porque el porcentaje de lectura va disminuyendo radicalmente, y cuando llegas al último párrafo probablemente nadie ha llegado ahí, ¿no? Pero bueno, yo diría que en la mayoría de los casos que hemos estado hablando ahí, de esas 12 noticias, era más el contenido que los titulares. En algunas sí que podría decirte que los titulares son claves, por ejemplo, los falsos saludables. Ese concepto de falso saludable es lo que la gente le hace pinchar, y el supermercado, ¿no? Pero luego en otros casos, pues hombre, el tema de los exoplanetas, lo plantees como lo plantees, es lo que es, ¿no? Entonces, yo creo que la mayoría de las noticias que había ahí, el resto son cosas de contenido, de simplemente cosas que realmente interesan a la gente. Pero sí, evidentemente el titular es clave. Hola, muchas gracias. Tengo 4 preguntas. La primera es si en su equipo de trabajo hay algún científico. Segundo, ¿por qué se interesaron ustedes en periodismo de ciencia? Tercero, si en las escuelas de comunicación hay materias específicas sobre periodismo científico. Y cuarto, si ustedes creen que hay una relación entre la educación por competencias, que una de las cosas que desarrolla es la competencia científica y la cultura científica, así como la competencia matemática y el uso de la matemática para toma de decisiones, y el hecho de que haya un interés en el periodismo de ciencia. Uf. Te voy a responder las que me acuerdo, luego si me dejo alguna me dices, ¿vale? No sé si me has preguntado de dónde surgió mi interés en ciencia. Bueno, pues totalmente de una forma peregrina, ¿no? O sea, yo nunca me había interesado por la ciencia. Durante mis estudios eran unos asuntos que nunca me había ni siquiera parado a pensar, y fue a través de mi primer trabajo en una pequeña revista que se difundía en la universidad que empezaron a llegar notas de prensa de asuntos que nadie quería, y que resulta pues que eran sobre descubrimientos de pequeños telescopios de la Universidad Complutense de Madrid, o proyectos de cooperación a través de la ciencia en países de África, y yo de repente pues me interesé así, ¿no? Un poco por casualidad, y de ahí hasta ahora. Luego, los otros temas que comentas, que si hay alguna materia científica, dices, no sé si te refieres a educación universitaria o... sí.
Perdón. Sí, en su formación como periodistas, cuando hacen la carrera, si llevan seminarios o materias específicas. Sí los hay, sí los hay. Lo que pasa es que yo nunca fui hasta que terminé los estudios de grado y luego ya sí que me especialicé, pero había muy pocas asignaturas y yo creo que en esas asignaturas había muy pocos alumnos. Pero sí que existen y supongo que ahora, porque hay un gran auge en todos nuestros países de interés por el periodismo científico, yo creo que ahora debe haber bastante más asignaturas, no sé en México, pero en España yo diría que sí. Y lo que sí también hay son másters para formarte especialmente en esto, tanto en Estados Unidos como en España hay varios y no sé si aquí los hay. Y ¿qué otra? Y ya es que no me acuerdo de la última pregunta. Sí, el desarrollo de las competencias que llevan en la escuela, en particular sobre la cultura científica y la competencia matemática, ¿cree que ha contribuido al interés del periodismo de ciencia o si ha sido al revés, como que el periodismo de ciencia ha contribuido a que la gente se interese más por ciencia y a fortalecer esa cultura científica? Yo diría que puede ser una cosa en las dos direcciones, ¿no? Que cada vez más, cada vez hay más gente estudiando algunas carreras de ciencia. Esas generaciones van cada vez demandando más información y por eso también hay un mayor interés de los temas de ciencia, ¿no? Hola Nuño, gracias por tu plática. Yo nada más tengo una pregunta. ¿Cómo ha sido tu interacción, o sea, como periodista y en tu experiencia, cómo ha sido tu interacción con estos consorcios científicos como Tecnalia, que está en España, si no me equivoco? Y cómo ha sido el acercamiento con los especialistas, ¿no? Con los centros de investigación. Te digo porque yo represento una red también de centros de investigación y nosotros somos los que a veces buscamos a los periodistas, a veces nos buscan, pero no sé en tu experiencia cómo ha sido el poder interactuar con los centros de investigación allá en España. ¿Cuál es nuestra relación con los ¿Cómo ha sido la interacción? Sí. Bueno, pues la interacción es bastante normal, o sea, desde siempre los centros de investigación nos mandan sus notas de prensa, etcétera, etcétera, pero muchas veces, ¿qué te voy a decir? O sea, los centros de investigación son tan grandes y hay tanta gente haciendo cosas interesantes que ni siquiera los departamentos de prensa son conscientes de lo que tienen y nosotros muchas veces somos los que les llamamos y decimos, oye, quiero hablar con este investigador que está haciendo esto, y son los primeros sorprendidos, ¿no? Entonces, yo creo que, y no me quiero meter en el trabajo que no me corresponde, pero también he trabajado en el departamento de prensa de una organización de investigación, el CSIC, en España, y yo creo que los periodistas de esas unidades tienen que estar haciendo un trabajo de scouting constante, es decir, tienen que estar explorando constantemente el material humano que tienen en todos sus institutos, porque a veces son tan grandes que es difícil encontrar proyectos novedosos y que son muy interesantes que es material para hacer una nota de prensa, ¿no? Y esto te lo digo pensando desde el punto de vista de un periodista. Si a mí me venden un tema interesante de un investigador que no ha salido en prensa y tal, pues yo encantado de hacerlo, ¿no? Entonces, igual hay que abandonar un poco esa comunicación oficial a través del comunicado de prensa y que las dos partes de la ecuación nos pongamos un poco más las pilas en buscar otras historias más allá de lo típico, ¿no? Muchas gracias. A ti. Hola. Bueno, mi pregunta va más enfocada como el periodismo que hacen ustedes dentro del diario, digamos. O sea, ¿cómo conforman hacer un reportaje al que le tienen que dedicar tiempo, al que le tienen que dedicar bastantes horas de trabajo y a la mano estar haciendo cosas, digamos, en redes sociales? Gracias. Pues un poco como el hombre orquesta, ¿no? Es algo muy complicado. Todos los periodistas que estamos aquí sabemos lo complicado que es llevar la actualidad diaria y además tener una o dos historias largas entre manos, ¿no? Yo creo que a veces nos tenemos que apear de la actualidad y si queremos apostar por una historia tenemos que dejar el resto de cosas. No podemos vivir obsesionados, y esto pasa mucho en las redacciones, de nuestro corralito, de que los temas de algo los cubro solo yo, para poder liberarte y hacer las historias que realmente te importan, ¿no? Y nosotros en Materia, antes cuando veníamos de Público, que era un periódico más a la antigua usanza, cada uno cubríamos una parte de la actualidad científica, ¿no? Pues uno biomedicina, el otro física, el otro salud.
Ahora hacemos todos de todo y yo creo que esa es una de las cosas que nos permiten salir del día a día y dedicarnos a una historia que nos interesa si realmente creemos que le tenemos que dedicar más tiempo.